Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su canal, El Son Político de Tasco. Hoy, viernes 25 de agosto del 2023, vamos a llevar a cabo otros comentarios más sobre el rechazo a los libros de texto por la clase política conservadora y ultraconservadora, incluyendo, por supuesto, a los altos prelados de la Iglesia Católica, que están furiosos. Muy bien, pues tal parece que surge por ahí una santa cruzada y los torquemadas modernos del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, contra los libros de texto gratuito, echan mano de todos los medios de manipulación, periódicos, radio, TV, para insistir en condenar a la ignorancia a millones de niñas, niños mexicanos y sembrar el odio. Desde el púlpito, las jerarquías eclesiásticas católicas y evangélicas siguen alimentando el odio y enfrentamiento entre los retrógradas y el gobierno en contra del gobierno federal. Los medios impresos e electrónicos siguen envenenando el ambiente con sus mentiras acostumbradas, que son parte de su ADN. El Reforma, periódico Reforma, El Universal, Excelsior, Proceso, TV Azteca, Televisa, Telefórmula, Milenio, Imagen, Aristegui, etc. ¿Qué está pasando, paisanas y paisanos, actualmente con esta actitud furiosa, canina, en contra de los libros de texto? Tal parece que la derecha, la Iglesia Católica de la ultraderecha, quieren regresar a los tiempos de Tomás de Torquemada, que vivió en 1420 y 1498, presbítero dominico español. Este Torquemada fue el iniciador de la Santa Inquisición, del Santo Oficio, puesto por los reyes católicos en España del siglo XV. Fue un maldito que perseguía, según la Santa Inquisición, a los herejes, aquellos que practicaban la brujería, aquellos que ellos decían que tenían pacto con el diablo, aquellos que perseguían a los musulmanes y a los judíos. Pero ¿cuál era el objetivo principal de perseguir? Nada más por perseguir, inventándoles delitos para torturarlos, para masacrarlos, para llevarlos a la hoguera, o para implementarles duros castigos a esta gente que pertenecía a una raza diferente o que practicaba una religión diferente. Los de la derecha y ultraderecha de hoy se parecen a aquellos como Tomás Torquemada, como Fray Diego de Landa, como Juan de Zumárraga, como Manuel Abad y Queipo, como Mateo Monteagudo, y hoy en día se unen los obispos de Aguascalientes, de Guadalajara, de Coahuila,
y de otros estados para ponerse en contra de los libros de texto gratuito, poniendo como pretexto que están adoctrinando en base a la teoría marxista. No hay nada más mentiroso que estos argumentos donde dice que en los libros de texto está empapado de marxismo y de comunismo. A este respecto les voy a leer unos versos de un poema que escribió y que se publicó el miércoles 23 de agosto del 2023. El título dice Martín Niemöller en los libros de texto, escrito por el periodista Carlos Martínez García. Vea nada más la ridiculez de estas gentes panistas, priistas, gente de Movimiento Ciudadano, incluso el PRD, que se dice ser un partido de izquierda, nada más ridículo, porque ellos ya piensan como los de la derecha. Y estos versos que les voy a leer solamente es una parte. Este poema, repito, fue escrito por Martín Niemöller en los libros de texto, que vienen en los libros de texto. Este poeta fue alemán. Por cierto, fue pastor cristiano y vivió los estragos del nazismo allá en su época. Y voy a resumirlo lo más que se pueda. Y parte de este poema dice: primero los nazis vinieron por los comunistas. Y no dije nada porque yo no era comunista. Después vinieron por los judíos. Y no dije nada porque yo no era judío. Después vinieron por los sindicalistas. Y no dije nada porque yo no era sindicalista. Después vinieron por los católicos. Y no dije nada. Perdón. Porque yo era protestante. Entonces vinieron por mí. Y para entonces ya no había nadie que levantara la voz. Vean nada más, es que por ahí en un libro de texto de primaria de cuarto año, nada más una sola vez habla de comunismo en un poema escrito por este poeta alemán. Qué ridículo, la verdad, qué ridículo. Todavía los sigue espantando el fantasma, como allá en el año de 1850 más o menos, cuando los europeos le encomendaron a Marx y Engels que redactara un documento como un marco teórico para la lucha de los obreros europeos. Qué tristeza para la inteligencia humana, para la inteligencia de los mexicanos, en donde vemos con tristeza que hay gente que piensa todavía como la época medieval. Qué triste, la verdad, qué triste que piensen todavía, porque en el estudio, en los estudios desde la secundaria, se deben de conocer las diferentes teorías que explican las causas históricas. Se tiene que explicar desde el punto de vista positivista, existencialista, de parte de incluso la sociología, la teoría marxista. Y eso no quiere decir que es un adoctrinamiento. Yo ya dije aquí que yo, el compañero Fulgencio y otros maestros, vimos por muchos años el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, la lógica dialéctica, la sociología marxista, y nuestros alumnos no se hicieron comunistas. Había alumnos que ya abrazaban estas ideas
pero desde antes que yo llegara a la preparatoria número 4. Eso ya lo he dicho aquí, pero no porque yo les enseñé eso, ellos lo aprendieron porque pertenecían a otras asociaciones. Dice, los textos de secundaria abordan conocimientos de forma crítica. Ya lo he dicho aquí. Miren, el conocimiento científico no solamente es una acumulación de conocimientos de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, de las ciencias sociales. No nada más es un almacenamiento como se había hecho en años anteriores, nada más memorizar. Así era la enseñanza en la época en que yo estudié. Estudiábamos memorizando. Ahora no. Ahora el estudiante debe de buscar el conocimiento por sí mismo, pero guiado y asesorado por sus maestros. Es el alumno el que debe de descubrir la verdad científica de una forma racional, crítica y científica. Aquí también dice, el obispo de Aguascalientes pide en misa, cosa que está prohibido constitucionalmente, ¿eh? Está prohibido constitucionalmente. El obispo de Aguascalientes pide en misa unirse a marcha contra libros marxistas. Es una vil mentira. Mire, yo que conozco más o menos la historia, sé cómo se ha comportado no todos los sacerdotes, no todos los altos prelados, no. Por fortuna ha habido altos funcionarios de la Iglesia Católica que incluso son marxistas, como el obispo de Cuernavaca, el obispo Sergio Méndez Arcea, que yo tuve el privilegio de saludarlo, de platicar con él unos minutos porque un amigo mío de secundaria me lo presentó. Era un señor muy enérgico, muy categórico en sus juicios. Entonces, pues ahí tenemos a Miguel Hidalgo, ahí tenemos a Morelos, salidos de la Iglesia Católica y los más revolucionarios en la época de la independencia. La comunidad de Chiapas quema libros y promoverá su destrucción en otras zonas. ¡Qué triste! De veras, qué triste. Un pueblo social marginado, que no hablan perfectamente el español, donde predomina el analfabetismo. Yo no culpo a estos paisanos míos porque ellos fueron asusados por algunas gentes malintencionadas, de mala fe, o por supuesto pertenecientes a la política de derecha, quienes los asusaron y les dijeron que sus libros tenían un contenido diabólico, que eran el diablo encuerado. Qué tristeza, la verdad, de que haya gente en México y que vivan en un atraso medieval hoy en pleno siglo XXI. Esto a mí me da mucha tristeza. La disputa por la educación en la Revolución Mexicana. Miren, el presidente López Obrador distingue tres grandes transformaciones: la época de la independencia, la época de la reforma y la época de la Revolución Mexicana, donde lucharon antagónicamente dos clases fundamentales. Allá en la época de la independencia, insurgentes contrarrealistas. En la época de la reforma, encabezada por el licenciado Benito Juárez, lucharon los conservadores encabezados por Lucas Alamán, los más reaccionarios en esta época, contra los liberales encabezados por el licenciado Benito Juárez. Y ya en la época de la Revolución Mexicana siguió esa lucha antagónica entre los liberales que por una parte encabezó Francisco I. Madero, donde participaron activamente
los hermanos Flores Magón, que poco se habla de ellos en la historia, y ahora en estos libros se está hablando un poco más de los hermanos Flores Magón y otros más revolucionarios, entre ellos Emiliano Zapata, Francisco Villa y otros más. También en la jornada del martes 22 de agosto de 2023, la filosofía en la transformación de México. Yo he hablado mucho de la importancia que tiene la filosofía en general, la filosofía que se tiene que dar desde diferentes puntos de las corrientes del pensamiento, porque hablar de filosofía no es solamente hablar de una corriente teórica, filosófica, sino que hay diferentes puntos de vista, como el positivismo, que jugó un papel muy importante en México desde la época de la Reforma. Gavino Barreda, un sociólogo poblano, se encargó de introducir en México el positivismo filosófico del francés Auguste Comte. También aquí en la jornada del viernes, o sea hoy, se habla en el título, dice: oposición al libro del texto, asunto dogmático y de fanatismo. Por supuesto que sí, paisanas y paisanos, yo soy católico, pero no soy fanático y no soy dogmático, porque yo no acepto dogmas, ni siquiera del pensamiento filosófico. Sí, he aceptado algunas teorías de izquierda, pero con un sentido crítico, racional. Eso sí, mi mente me ha ayudado para abrazar algunas teorías, no solamente progresistas, sino revolucionarias. Y hoy en día, con este régimen de la Cuarta Transformación, no hablamos de una revolución armada. No, hoy se habla de una revolución de las conciencias. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que inculcarle a los niños que deben de pensar de una manera progresista, de avance científico, tecnológico, de avance en las ciencias sociales, formar alumnos críticos que tengan la capacidad racional y crítica de conocer a la naturaleza para transformarla en bien de la humanidad. Ese es el objetivo de estos libros, que están respaldados por grandes teóricos pedagogos mexicanos, y por otra parte están respaldados en la teoría del gran pedagogo reconocido mundialmente como es Paulo Freire. Paisanas y paisanos, estos son mis comentarios de hoy. Nos veremos en un próximo, donde llevaremos a cabo otros comentarios, porque vale la pena y debemos de hacerlo. Y debemos de decirle a nuestros paisanos y paisanas que debemos de despertar a la realidad. Hay que liberarnos de dogmas religiosos. Hay que ser católico, cristiano, protestante, testigo de Jehová, lo que quieran, pero no dejarnos dogmatizar. Eso es muy importante. Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Son los comentarios de un servidor, profesor Agustín Alaníz Arciniega, en su canal El Son Politicón de Tasco. Y en el control técnico me ayuda mi hijo Apolo Iván. Hasta pronto.